Buenas a todos, aquí vamos a hacer un tutorial sobre cómo optimizar las sentencias SQL para las consultas de una base de datos. Aquí en esta base de datos tenemos db llamadas y una serie de tablas en la cual tenemos varios datos ya insertados. En pocas palabras podemos ejecutar varias consultas ya. Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la optimización que se debe llevar a cabo en cada sentencia SQL. Hay dos grandes casos para optimizar sentencias SQL. La primera es el recorrido de las tablas. El recorrido de las tablas no se debe llevar a cabo con un ** from, ya que en todas las consultas se van a utilizar todos los campos. Es recomendable solo utilizar los campos que se van a utilizar para la consulta, no un ** from, porque al recorrer todos los campos de la tabla eso toma tiempo y gasta procesador. Y si es una base de datos demasiado cargada y con muchas relaciones, eso puede afectar al rendimiento de las consultas y del sistema. Por eso acá vamos a hacer un ejemplo de cómo se debe optimizar o qué se debe hacer para hacer que las consultas se lleven a cabo más rápido. Lo que vamos a hacer es hacer una consulta en esta base de datos para la tabla usuarios. Lo primero que vamos a hacer es hacer una consulta en la cual nos muestre todos los datos de la tabla usuarios, en la cual el campo nombre titular empiece por Ramírez. Lo que queremos hacer con esta consulta es mostrar todos los usuarios que tienen como apellido o están en su nombre Ramírez. Vamos a ejecutar esta consulta a ver qué nos muestra. Aquí nos muestra todos los campos y sus valores de acuerdo a la consulta de la condición que pusimos. Muestra el ID del usuario, el nombre del titular, el estado y el municipio. Aquí podemos ver que se ejecutó correctamente. Mostró todos los nombres de los titulares que se apellidaban como Ramírez. Podemos ver que en esta consulta se devolvieron 2 registros y solo tardó 6/10 milésimas de segundo. Esto no es mucho, en realidad no se demoró casi nada de tiempo para poder ejecutarse. Digamos, como es una base de datos solo de un ejemplo, para un ejercicio simple, para una demostración, no se ve tanta la diferencia, no se ve tanto la demora. Pero en el caso de una base de datos grande para una empresa, para un banco o para un proyecto grande, se necesita tener una base de datos optimizada y una serie de consultas realmente efectivas para que llegue el menor tiempo posible. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar otra consulta con la misma condición, pero solo vamos a llamar un campo de la tabla. Vamos a llamar solo el campo nombre titular de la tabla usuarios con la misma condición. Vamos a ver cuánto se demora en ejecutarse. Aunque esto es relativo, y como esta base de datos está en un servidor, también depende en un servidor foráneo, también depende de la conexión hacia el servidor que tengamos. Entonces puede que el tiempo de demora sea diferente a lo que esperamos. Aquí podemos ver que se demoró casi la misma cantidad de tiempo, en pocas palabras lo mismo, aunque son 6/10 milésimas de segundo. No se podría llevar, digamos, a cabo la conclusión de que es mejor seleccionar las tablas, que los campos de las tablas que se van a mostrar, a darle un ** from a la consulta. Esto como dije anteriormente, solo se ve la diferencia y se ve el resultado cuando son bases de datos de demasiadas tablas y con demasiados datos, en la cual el motor de la base de datos debe recorrer y ejecutar la consulta dependiendo de la cantidad de campos que se hayan ingresado y de la envergadura de la base de datos. En pocas palabras, este tema de la optimización de SQL no es un tema exacto, sino que es un tema un poco ambiguo, ya que eso es solo un concepto, no es una serie de pasos que se deben seguir obligatoriamente. Es como una serie de conceptos que se deben tener en cuenta para que la base de datos y las consultas se lleven a cabo de una manera más eficiente. Ya mostramos una parte de la
la optimización, que era el recorrido de campos de tablas. Ahora lo que vamos a mostrar en la siguiente parte es el recorrido entre tablas. Ya sabemos que en una base de datos se quieren mostrar datos de diferentes tablas, entonces lo que normalmente utilizamos es la condición where. La condición where como base para poder ejecutar una consulta. Vamos a hacer una consulta de gran envergadura con la sentencia where. Aquí tenemos que mostrar la cantidad de números celulares que tiene un usuario, sin repetir obviamente, ordenados por la cantidad de números, descendentemente agrupados por el número de origen. Aquí tenemos la sentencia inner join on. Inner join lo que hace es enlazar las tablas dependiendo de los índices, o sea, pues será la llave principal y a la llave foránea que lleva a esa tabla. Esos enlaces ayudan a poder mostrar los valores de los campos que se necesitan en una consulta, ya que en una tabla las llaves foráneas no son índices numéricos. Entonces en una consulta no se van a mostrar esos índices numéricos, sino que se van a mostrar los nombres o los campos necesarios en los cuales llevan esos índices numéricos de otra tabla. Por eso que utilizamos la sentencia inner join. Aunque hay varios tipos de joins, ya sea left join, outer join o right join, en este ejemplo solo vamos a utilizar el inner, nada más. Aquí hay una condición where en la cual mostramos que las dos fechas, la fecha del inicio de la llamada y la fecha de la final de la llamada, sean iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que la llamada sea perdida. Esa fue la condición que quisimos poner en nuestro ejercicio. Entonces lo que vamos a mostrar en esta consulta es la cantidad de llamadas que son titular, cantidad de llamadas perdidas que son titular, ordenadas descendentemente. Vamos a ver cuánto se demora esta consulta en ejecutarse. Aquí podemos ver que, en diferencia con la otra consulta que hicimos anteriormente, con el select asterisco from o con el select nombre titular from, vimos que se demoró 6 milésimas, 10 milésimas de segundo. Aquí se demoró 28 milésimas de segundo. 28 milésimas de segundo. Eso es muy poquito tiempo, aunque sí se nota la diferencia. Pero hizo un recorrido entre varias tablas, entre 3 tablas, para poder ejecutar la consulta. Eso quiere decir que tomó algo de tiempo. Ahora lo que queremos mostrar es con el solo inner join cuánto se demorará ejecutando la consulta nada más. Vamos a colocar otra consulta parecida a ver qué nos muestra. Aquí vamos a mostrar la cantidad de llamadas que se hicieron desde un departamento, agrupadas por las llamadas y ordenadas por la cantidad de llamadas descendentemente. Aquí hay dos inner join en la cual se enlazan 3 tablas, la tabla llamadas con la tabla municipios y la de municipios a departamento. Vamos a ver en este caso qué nos muestra la consulta. Aquí vemos que se demoró 4/10 milésimas de segundo. En comparación con la anterior consulta, esta fue mucho más efectiva, ya que no llevaba la condición where. La condición where es una condición en las consultas que hace que el motor de base de datos se sature y se demore un poco más en ejecutar la consulta. Aunque la consulta se mostró casi instantáneamente, al ojo humano no se nota la diferencia. Como dije anteriormente, en una base de datos de gran envergadura, como puede ser una base de datos de la bolsa de valores, una base de datos de un banco, en la cual se necesitan los datos lo más rápido posible, esto puede en una de estas condiciones puede hacer la diferencia. Entonces por eso es mejor tener unas sentencias SQL bien optimizadas para que el sistema sea eficiente a la hora de responder a las necesidades del usuario. Lo que queremos mostrar es que lo que todos los sistemas de información requieren es eficiencia y que todo sea casi en tiempo real, al instante. Por eso es que todos los sistemas de información deben tener en cuenta este tipo de concepto en sus bases de datos. No todo debe ser
todo debe ser bien medido y con cierta certeza lo que se está haciendo, y no hacerlo simplemente por hacerlo, sin tener en cuenta varios esos conceptos, aunque no sean reglamentarios en toda base de datos, sino que sean tener en cuenta, y hay varios más. Lo que quise mostrar con este ejemplo es que funciona, aunque perceptiblemente al ojo humano no se note, pero aquí tenemos el resultado y la prueba. Muchas gracias, yo soy Juan Carlos Ortiz, de Bases de Datos 1 de la Universidad de Manizales. Muchas gracias.